Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Saludos a todos y todas. Espero que se encuentren muy bien. Con el gusto de cada ocasión, los saluda una vez más Raúl Ruiz Temis para abonar un nuevo tema a la sección de 10 minutos de café. Hoy quiero compartirles la temática de los duelos y sus reacciones normales, así como aquellas que pueden considerarse potencialmente patológicas. Vamos a revisar una breve propuesta sobre la clasificación de aquellos duelos que por no metabolizarse, por no permitir el sujeto su reconocimiento y por consecuencia su impacto en su vida cotidiana, pueden devenir patógenos y desencadenar ciertas dificultades en su cotidiano proceder. ¿Vale? Esta clasificación, por supuesto, no quiere decir que sea la única, existen muchas más, pero particularmente encontramos de utilidad esta debido a la descripción que hace de al menos 6 potenciales duelos que su autora considera anormales, ¿no? Recordando que en psicoanálisis un duelo normal o un duelo tramitado, metabolizado, integrado a la experiencia del sujeto, es aquel que permite que la libido que investiga la representación objetal de un otro ausente retorna sobre el yo para poder ser redistribuida a otros objetos que también demandan su atención, reconociendo por supuesto la ausencia, la pérdida, la separación o cualquier otro proceso desvinculante que pueda estar relacionado. Es cierto que generalmente la noción de duelo se aplica mucho en cuestiones de muerte de un otro querido. Sin embargo, también lo podemos aplicar en la pérdida de trabajos, en procesos de envejecimiento, en desvinculaciones en relaciones de pareja, procesos de divorcio, etcétera. Entonces vamos a tomar la noción de duelo en esa amplitud como una experiencia normal. Lo potencialmente patológico es cuando devienen algunas de estas características. Por ejemplo, la primera tipología es el duelo crónico, aquel que tiene una duración excesiva y sin conclusión. Sabemos que la cuestión temporal en psicoanálisis es muy volátil, no necesariamente es uno de los indicadores más fiables, debido a que cada persona, dependiendo su edad, su contexto, sus recursos yoicos y por supuesto sus apoyos sociales, familiares, etcétera, podrá tramitar las pérdidas de manera diferente. Una duración excesiva es aquella que ya muestra una desadaptación significativa de cuestiones laborales, profesionales, académicas, que no han podido retornar al cotidiano proceder que se tenía, que por consecuencia la pérdida, la ausencia, la separación marcó un hito significativo que no ha concluido y que por consecuencia están afectando al sujeto. El segundo tipo de duelo es el ausente, aquel donde la persona se queda atrapada en el comienzo del reconocimiento de la pérdida o incluso ni siquiera lo inicia, ¿no? Y entonces únicamente se queda en un posicionamiento de mucho repliegue sobre sí mismo, donde pareciera que existe cierto desprendimiento del contacto emocional o que quizá tal vez está tan abocada en otras actividades que no ha podido manifestar estas reacciones normales frente a la pérdida. Tenemos la tercera tipología, que es el duelo congelado, aquellos sujetos que se quedan embotados o atrapados, engolfados en la esperanza de un retorno, de un volver, de una reaparición del otro, y entonces tampoco pueden acceder a esta representación de la ausencia, a este reconocimiento de la pérdida en tanto tal. La cuarta tipología son los duelos retrasados, aquellas personas que de pronto experimentan una reacción emocional debido a su pérdida en un momento donde quizá no se esperaba.
hasta que se hace evidente la necesidad de contar algo a esa persona o que es el primer impulso para poderle contactar en alguna situación y entonces se da cuenta que ya no está, que ya no puede acceder a una comunicación como estaba quizá acostumbrada en momentos previos y por consecuencia no había todavía la posibilidad de representar su partida, su dejo y bueno, hubo también esta dificultad para tramitarlo cuando sucedió, ¿no? Digamos que es una reacción aletargada. Tenemos como quinta tipología el duelo exagerado, que es aquella que sucede en las personas que, vamos a ponerlo así, histrionizan las conductas, los comportamientos, los afectos que viven frente a la pérdida y entonces el duelo se intensifica, se exagera y en lugar de llanto hay acciones ligadas al plañir, en lugar de tristeza hay una manifestación incluso que pudiera parecer teatralizada frente a la decepción. Son duelos que de alguna manera magnifican o excentrifican las manifestaciones frente al mismo. Y después tenemos los duelos enmascarados, aquellos donde las personas no expresan abiertamente sus afectos, sus emociones, sus sentimientos, y estos tienden a manifestarse en otras formas, ¿no? Por ejemplo, en algunas actitudes maníacas, como hacer mucho ejercicio o adoptar algunos comportamientos temerarios, incluso sufrir ciertos accidentes que podrían parecer nimios, pero que defienden al sujeto frente a esta necesidad de duelar, ¿no? Y por supuesto, se enmascaran de muchas maneras, de formas muy diversas, y es necesario poderlo identificar para, en el terreno psicoanalítico, poderlas interpretar, construir, metabolizar, sostener, para que no representen un desequilibrio, un desajuste, una desestructuración psíquica mayor para el sujeto. Es muy común que conozcamos las reacciones ligadas a la propuesta kubleriana de negación, negociación, depresión, ira y aceptación. Incluso se ha presentado como fases. Sin embargo, también tenemos otras reacciones que pueden experimentar las personas frente a la necesidad de hacer un duelo, ¿no? Por ejemplo, la duda, ese espasmo, ese momento de shock, de parálisis, donde no pueden creer las noticias o la información que les está brindando un otro sobre aquel o aquella que ha muerto, se está separando, está decidiendo realizar un proyecto diferente al que habían tramado y entonces puede devenir mucha confusión. También es cierto que pueden aparecer conductas regresivas o de retroceso psíquico o anímico, como es un llanto insólito, una desesperación, un arrebato, rabietas, berrinches, que son conductas muy ligadas a expresiones infantiles y que por consecuencia pueden representar una involución psíquica temporaria o crónica cuando se vuelven permanentes. Puede haber enojo frente a los causantes del duelo, ya sea a través de una pérdida material, social, de estatus, o también frente a las personas fallecidas o que considere el sujeto que lo abandona, ¿no? Esa es una vivencia muy ligada a las relaciones de objeto y qué contenidos se juegan al respecto. También vamos a ver que otra de las reacciones que podemos encontrar es la culpa, este afecto o este sentimiento que vuelca sobre el sí mismo, algo que muy probablemente escapaba a su control y que sin embargo se considera responsable de haberlo hecho, de que pudo haber sido de una manera diferente, que quizá
algo pudo haberse modificado y si él lo hubiera logrado, no habría suscitado esta pérdida, esta muerte, algo no se dijo, algo quedó en el tintero, algo salió mal y pudo salir bien, y esta culpa entonces se vuelve asediadora. Podemos encontrar la tristeza como afecto normal, pero si se cronifica, si de alguna manera se vuelve persistente o recalcitrante, puede devenir en desolación, en impotencia, en una nostalgia tan severa que de pronto puede pasmar al sujeto, puede inhabilitarlo y puede permitir la experimentación de algunos accesos melancólicos. Como reacciones más ligadas quizá a cuestiones positivas, pues tenemos la expansión que posibilita cambios, que permite construir nuevas realidades. De alguna manera son sujetos que por su fuerza yoica o la integración desde sus representaciones objetales no viven necesariamente como un acabose o como una pena completamente la separación, la muerte, el desvínculo, sino más bien como una posibilidad de expandir sus horizontes de vivir. Y pues también está la aceptación y la paz, que es justamente cuando ya los sujetos toman la experiencia del duelo como algo que tenían que vivir, como algo que de alguna manera tenía que suceder en algún punto de sus vidas, y por lo tanto asimilan que las pérdidas, tomen la forma que sea, no necesariamente estaba bajo su control para poderlas cambiar, ¿no? Sobre todo si se trata en una cuestión de muerte o de fallecimiento. ¿Qué reacciones, qué actitudes, qué comportamientos, qué procederes pueden impedir a las personas elaborar adecuadamente sus duelos, es decir, abordarlos de una manera lo suficientemente buena como para poder integrarlos? Pues de entrada, la evitación de los sentimientos, de los afectos, no compartirlos porque de alguna manera entonces se pueden embotar en el psiquismo y pueden generar estragos. Hemos comentado, sobre todo en los programas de café psicoanalítico, que no es patológico el experimentar ciertas emociones, ciertos afectos. Lo potencialmente peligroso para el sujeto es no poder salir de esa manifestación que se vuelve unívoca y entonces empiezan a aislarse de sus otros miembros familiares, de sus amistades, de sus compañeros de trabajo o de sus zonas de esparcimiento y por lo tanto para poder hacer afronta a estos sentimientos que pueden estar encontrados o pueden generar cierta disonancia, recurren a fármacos, a tranquilizantes, ansiolíticos, que no necesariamente van a contribuir a una mejora, sobre todo si no están supervisados por un profesionista de la salud mental, en este caso en psiquiatría, ¿no? Que son quienes tendrían la facultad primordial para poderlos recetar. Otra reacción que tampoco impide elaborar o abordar los duelos de una manera suficientemente buena es el abuso del alcohol, de las drogas o de algunas otras sustancias o incluso la adopción de comportamientos temerarios, como mencionaba, que puede ser el exceso de ejercicio, la conducción a altas velocidades, el desvelo, la compra, vámoslo a llamar obsesiva o compulsiva, mejor dicho, de algunos elementos que incluso pueden resultar poco útiles para el sujeto. Tampoco funciona el victimizarse o el hacer cambios drásticos en el estilo de vida. De pronto es muy habitual ver que hay cortes de pelo, que hay modificaciones estéticas, que se puede recurrir incluso a la adopción de ciertos estilos que resultan ajenos al propio sujeto, pero que son formas de defenderse contra estos afectos que pueden estar resultando complejos para su sí mismo. Obviamente también están involucradas las relaciones imprevistas ligadas a componentes amorosos, más bien pasionales, que de pronto puedan llevar al sujeto a cometer algún, no sé, embarazo no planeado o el engendramiento de ciertos conflictos entre familias, sobre todo si hay lazos de parentesco involucrados de por medio, puede ser complicado.
Evidentemente, si hablamos ya de algún aspecto focalizado, como la muerte de un hijo, el buscar tener otro o adoptar sin haber metabolizado la primer pérdida, pues también puede resultar complejo porque definitivamente no están dando el paso a la representación de la ausencia, sino más bien se está buscando la sustitución de un objeto por otro. Recordando que cuando hablamos de objeto, pues hablamos de representaciones mentales. Tampoco ayuda a comparar el duelo propio con el de otros, sobre todo si pertenecen a la misma familia o al mismo grupo donde se suscitó la pérdida, y el sentir que se le está fallando al difunto en casos de muerte o, por supuesto, presionarse a sí mismo por la expectativa de los demás, pues no son necesariamente las mejores actitudes frente al duelo, porque como seguramente han escuchado en los programas de café, y si no lo comento aquí, cada duelo corresponde a la situación particular de cada sujeto. No se pueden tramar experiencias generales, no se pueden tramar expectativas universalizables, puesto que impactan, insisto, su fortaleza yoica, sus recursos afectivos, sus contactos socioculturales que puedan dar apoyo, que se les reconoce como redes sociales, y no necesariamente estamos remitiéndonos a cuestiones de virtualidad, sino más bien aquellos o aquellas que pueden sostener al sujeto en duelo. Y bueno, un poco para invitarlos y seguir hablando acerca de este tema, recordarles que estamos en convocatoria abierta para la certificación en tanatología clínica psicoanalítica. Inicia el próximo 13 de marzo. En punto de las 7 de la noche tendremos nuestras asesorías virtuales que duran 2 horas. El contenido está muy nutrido para abordar cuestiones ligadas a la psicología, la filosofía, cómo entran en comunicación con el psicoanálisis para poder abordar a los pacientes de una manera mucho más amplificada, de horizontes de pensabilidad críticos y reflexivos lo suficientemente amplios como para reconocer la diversidad de experiencias de los sujetos dolientes en diferentes situaciones, muertes, desvínculos, pérdidas a lo mejor a nivel personal que puedan suscitar este tipo de reacciones, ¿vale? Para inscribirse, para mayores informes, está el número telefónico en pantalla, el 33 11 95 0275, o bien pueden ingresar a la red institucional de Unifreud, donde pues se encuentran también los descriptivos, el perfil de los egresados, y con gusto les estaremos apoyando en la resolución de sus dudas y o cualquier otra inquietud que puedan tener. La referencia de este breve contenido que compartimos el día de hoy la tienen en pantalla: Tanatología, Pérdidas y Duelos, publicado por Editorial Trillas. ¿Vale? Espero que el tema haya sido de su interés. Espero que, por supuesto, decidan unirse a la línea de estudios. Recuerden, iniciamos el próximo 13 de marzo y tenemos clases grabadas, material especializado, todo a su disposición para que de esta manera puedan seguir su formación profesional. Con el gusto de cada ocasión, se despide Raúl Ruiz Temis, esperando que tengan un buen día.